Buenos días a los amigos de Madrid y a todos los camaradas de España quienes han organizado las jornadas de la disidencia para principios de este mes de noviembre. Yo soy Adrián Salvucci y les estoy hablando desde los estudios de TLV1, Toda la Verdad Primero, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Quiero mandar un muy especial agradecimiento para el valeroso, leal y siempre firme camarada, militante y gran amigo Pedro Varela Gais, a quien agradezco profundamente la invitación que me hizo hace pocas semanas para participar de este importante evento en Madrid, para exponer justamente sobre la situación política en mi patria, la República Argentina, y otros temas que él me sugirió. Lamentablemente, distintos compromisos hicieron que no pudiera acompañarlos personalmente, como hubiera querido, en España, de manera que con Pedro acordamos hacer este breve video para acercarles estos saludos de todos nosotros aquí en Argentina. Y me gustaría comenzar, por así decirlo, de mayor a menor, o sea, desde un marco amplio referente a la peligrosísima situación que hoy vive este mundo tan oscuro en el cual estamos todos inmersos, y que luego, desde esa visión más global, por así decirlo, bajar al nivel de la región latinoamericana y luego, más específicamente, al de la República Argentina. Desde el punto de vista global o mundial, no voy a repetir lugares comunes diciendo de lo oscuro que está todo, lo difícil que está todo, porque ustedes lo conocen aún mejor que nosotros aquí en Argentina. Existe una creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados por un lado, y entre Rusia y sus aliados por el otro, muy especialmente en Medio Oriente, que han hecho eclosión en esta espantosa tragedia que es el martirio de Siria en este momento. Pareciera que Siria es donde se va a definir esta ya casi iniciada Tercera Guerra Mundial. Podríamos decir que Siria es hoy lo que Polonia o la ex Prusia fue para el año 1939 con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Nuestra visión es que la catástrofe de Medio Oriente en las últimas 2 décadas obedece a que los aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y el Estado de Israel, han avanzado con suma, y lo siguen haciendo, con suma agresividad para imponer desde la eclosión de la problemática de Medio Oriente un mundo unipolar de poder, regido por sus intereses y sus objetivos. Desde luego que eso está muy influido por la doctrina sionista internacional, esbozada ya en 1997 en el Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano, el Project for a New American Century, que reunió a todos los neoconservadores que luego tomarían prácticamente como equipo el gobierno de George W. Bush, republicano, y que uno diría, bueno, pero los demócratas no están en eso. Los demócratas están exactamente en lo mismo. Es más, si gana Hillary, no sé si va a ganar Hillary o Trump en este momento que estamos grabando, pero si gana Hillary Clinton, los mismos neoconservadores seguirán esgrimiendo el poder, como se vio simbolizado en ese abrazo que hizo Hillary con Henry Kissinger. Todos estos problemas, estas tragedias las hemos visto representadas en Irak en el año 2003, que terminó con la destrucción de Irak, luego en Libia en el 2011, en Afganistán casi permanentemente a lo largo de los últimos 15, 20 años, y muy específico a partir del 2013 en Siria, cuando, a pesar de que la expresión la usaba el moreno presidente Obama de que hay que trazar una línea roja a través de la cual no han de pasar los que se permiten desafiar a Estados Unidos. En septiembre del 2013 la línea roja se la dibujó Putin a Estados Unidos, y el que se fue a baraja, como decimos aquí en Argentina, el que se acobardó fue precisamente Estados Unidos y no invadió a Siria, ni la destruyó, como hicieron en Irak y en Libia, que era parte del plan que tenían. Rusia sabe muy bien que no puede darse el lujo de permitir la caída de Siria, porque si cae Siria, al poco tiempo el ataque será sobre Irán. Si cae Irán, el primero en la línea de fuego, el siguiente en la línea de fuego es la propia Rusia. De manera que Rusia, Irán y China se han transformado casi por imperio de su propia necesidad de autodefensa en los propugnadores de un mundo multipolar, defensivo ante este mundo unipolar, estandarizado, de dominio total en las sedes de Washington, Londres, París y Tel Aviv. El mundo unipolar
para describirlo con un poquito más de precisión, lo rige Estados Unidos en gran medida porque es la gran potencia militar del mundo. Pero para entender la manera como Estados Unidos rige al mundo, por decirlo de una manera coloquial, hay que entender que a su vez Israel rige a Estados Unidos. Cuando uno entiende esa fórmula, que Estados Unidos es la potencia regidora mundial, pero que Israel define sobre Estados Unidos, las cosas empiezan a entrar con mayor claridad, porque en definitiva el sionismo internacional político es la clave para entender toda la problemática mundial. Si no se aborda la problemática del sionismo, no se puede lograr entender lo que está realmente pasando en el mundo, sea Europa, sea Norteamérica o sea Latinoamérica y Argentina incluido. Esto es un dominio indirecto en muchos casos, que se hace a través de lo político, por supuesto, lo financiero, que están con un fuerte sello sionista, el sistema bancario de los megabancos, el sistema económico, el sistema mediático, el sistema jurídico y, por supuesto, también la diplomacia y, en última instancia, también las decisiones que llevan a las intervenciones militares. Pero aquí, que los unipolares, por así llamarlos, vienen siendo derrotados. Todo parece salirles mal, aunque lo tratan de tapar con crecientes grados de violencia. No han sabido aprovechar aquel mega atentado que luego hemos descubierto lo hicieron ellos mismos del 11 de septiembre del 2001. Las diversas falsas banderas que vienen ingenierizando no las han sabido aprovechar. La destrucción y caída de Irak les ha salido mal, lo mismo en Afganistán, lo mismo en Libia. La primavera árabe, rápidamente tomamos conciencia que no era ni primavera, ni mucho menos era propugnado por los propios árabes. Le ha salido mal hasta el día de hoy, a pesar del terrible sufrimiento del pueblo sirio, le han salido mal las cosas en Siria, le han salido mal las cosas en Ucrania, que fue otro de los avances contra Rusia. Encima tienen colapsos financieros, monetarios, económicos y bancarios, de los cuales septiembre del 2008 es meramente un hito en un camino de creciente decadencia. A pesar de todo el poder que tiene esta estructura centrada en Nueva York, Washington, París y Tel Aviv, a pesar de todo ese poder, sin embargo, son fofos, son bastante bobos a veces, y en esa debilidad yace el punto para el cual los que queremos propugnar un mundo multipolar tenemos que empezar a incursionar para atacar, sin temerles al poder brutal que tienen, ejercen y esgrimen y amenazan a todo el planeta permanentemente. Claramente son ellos, los unipolares, que le han declarado la guerra a toda la humanidad. Se disparan tiros en el pie, por así decirlo, porque las cosas no les están saliendo muy bien. Se vieron obligados a inventar esta entelequia propia de ellos, que el propio Donald Trump tuvo la honestidad y la valentía de decir, la generaron ustedes, presidente Obama y exsecretaria Clinton, que se ha dado en llamar ISIS o ISIL o el Estado Islámico o Daesh o vaya a saber qué otros nombres más están inventando. Y que hoy, siguiendo el ejemplo de las grandes corporaciones multinacionales, hasta tiene el atrevimiento y la desfachatez de fusionarse como si fueran una fusión y adquisición, una mergers and acquisition, Estado Islámico por un lado, con Al-Nusra, que en definitiva es la fusión también previa con Al-Qaeda. Siempre se mantienen este ejemplo de lo que viene a ser el mundo de las grandes corporaciones. Ahora bien, los unipolares, aunque uno podría definirlos o identificarlos con determinados países, no operan tanto en su proceso decisorio desde el Estado-nación público, sino que lo hacen eminentemente desde estructuras privadas, porque en definitiva el poder que ellos tienen es un poder privado. Los megabancos, las empresas multinacionales, los operadores rapaces privados, que nadie los elige y a veces casi nadie los conoce, las ONG, que es la nueva forma, la nueva arma para hacer esta guerra planetaria, una de sus maneras al menos, los multimedios globales que mantienen un discurso casi totalmente unificado y que está siempre alineado a los deseos de estos unipolares, las consultoras, las tercerizadoras, los soldados mercenarios de empresas privadas como Blackwater y sus sucesoras. En definitiva, lo que nosotros llamamos esto es la privatización del poder. Y creemos que cuando se entiende que el poder a nivel mundial en este entorno unipolar ha quedado privatizado, siendo los estados nacionales un instrumento más para operar según sus intereses, usan las corporaciones, usan los bancos, usan los medios,
usan la Casa Blanca, usan el número 10 de Downing Street o el Palais de Élysée en Francia. Entendiendo eso, las cosas empiezan a quedar en claro. E interesante es ver también, para ver cómo ciertos patrones históricos se repiten, que pareciera que, de la misma forma que el detonante muy posiblemente termine siendo Siria, sin embargo, otra vez Alemania, esa gran nación en el centro, en el corazón de Europa, vuelve a ser un factor clave, porque Alemania, ciertos sectores dentro de Alemania, sectores afines a nosotros inclusive, a pesar del gobierno de Angela Merkel, están viendo la manera como, en realidad, los intereses de Alemania ya no pasan más por mirar permanentemente hacia Occidente, Estados Unidos notablemente, sino hacia Oriente, en Moscú, que, leyendo entre líneas, está invitando a Alemania, entre otras cosas, que apoye lo que sería una alianza euroasiática, una suerte de eje Berlín-Moscú-Pekín, que por supuesto cada uno de los respectivos países lo va haciendo a su criterio, y el país más comprometido, aunque quizás el más importante, pero el más comprometido es la propia Alemania por las limitaciones que le han quedado en lo político y en lo militar como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser muy interesante ver qué es lo que finalmente hace Alemania, si se desacopla un poco de Occidente para acoplarse a esta potencial alianza euroasiática que es muy importante. Gran Bretaña, a su vez, siguiendo sus 5 siglos, lo que le aconseja sus 5 siglos de experiencia imperial, inteligentemente y a plena luz del público, ha tomado un paso aparte, se ha desacoplado de la Unión Europea, una medida inteligente, nunca se acopló al euro, que está a punto de fracturarse en cualquier momento, y pareciera que está aguardando a ver qué pasa con las elecciones del 8 de noviembre de este año en Estados Unidos, para ver cuál va a ser la redefinición de la tradicional alianza anglo-Estados Unidos. Ahora bien, al hacerlo, al replegarse esta pequeña isla en términos geopolíticos, vuelve a su tradición de un imperio global, casi virtual, podríamos decir, y han apostado a otras zonas, entre ellas no a un nivel político, pero sí a un nivel financiero, a la propia China, donde subsiste, y pareciera que se está reforzando, esta tradicional influencia, este leverage, como lo llaman los británicos, de Gran Bretaña, o debiera decir de la City londinense, sobre el entorno financiero chino, a través de esa puerta que es Hong Kong, y a través de una migración, que ya es más que evidente, tanto de instrumentos financieros como de oro físico, que está propiciando, viene propiciando el entorno Rothschild hacia China. Habría que ver eso también cómo se desarrolla, pero no olvidemos que el imperio británico no es solamente la Armada Británica o el gobierno o el Palacio de Buckingham, se refiere también a China, se refiere a Hong Kong, se refiere a los Rothschild, se refiere decididamente al Banco de Inglaterra, al oro muy atesorado en Londres y muy atesorado también en China, y desde luego a la corona, a la propia corona, y a la masonería, que tiene una de sus sedes, quizás la sede más importante, precisamente en Londres. En pocas palabras, para ir redondeando esto del entorno global como lo vemos desde aquí, desde Argentina, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, no se declaran más las guerras, no esperemos una declaración formal, pero diría que los dos bandos son los unipolares, dirigidos por Estados Unidos y sus aliados, y los multipolares, dirigidos por el entorno Rusia, que no minimizo a China, sino que hoy el frente de golpe, el que está soportando el grueso de la agresión, no es tanto China, sino que es Rusia. Pero no olvidemos que es Rusia, es China, es la India, y potencialmente, y lo decimos con gran tristeza aquí en Sudamérica, sería el entorno BRICS, salvo que lamentablemente la B de BRICS, que es Brasil, se ha perdido hace apenas unas pocas semanas. De todos modos, la fase 1 de esta Tercera Guerra Mundial, que fue una fase fría, podemos ponerle una fecha, 11 de septiembre del 2001, cuando, bueno, fue la excusa, el bandera falsa, que fue la excusa y sigue siendo la excusa, ya hoy muy desprestigiada, para hacer una guerra global contra el terrorismo, que es la mejor excusa que necesitaban los unipolares para hacer una guerra global contra toda la humanidad. La fase 2, que ya va a ser muy caliente, y bueno, está a punto de empezar, luego de las elecciones de Estados Unidos. Depende quién va a ganar, yo en este momento no lo sé, tiene que también asumir el nuevo gobierno, pero claramente esa guerra, esa fase de guerra caliente de la Tercera Guerra Mundial
tristemente en alguna parte del planeta, quizás en Medio Oriente, quizás en algún otro lado, va a tener que incluir algo de un altísimo impacto para la psiquis colectiva de la humanidad, que va a ser la utilización formal de algún artefacto nuclear en un campo de batalla o sobre una ciudad o lo que fuere. Ese va a ser el punto de tan gran impacto que va a tener un efecto parecido a lo que fue el 11 de septiembre. Veamos cómo lo vemos las cosas o cómo están las cosas acá en Latinoamérica, que era uno de los temas que Pedro Varela me había invitado a exponer. Somos el patio trasero de Estados Unidos, lo vienen diciendo desde siempre, en alguna medida en lo político, lo financiero, lo social, lo económico, los traidores locales que todos nuestros países han tenido a través de su historia, hay algo de eso, pero ese patio trasero ahora va despertando. Tampoco culpemos solamente a Estados Unidos, porque mientras que el patio trasero es de Estados Unidos por razones geográficas, en realidad por razones políticas el patio trasero fue preparado por Inglaterra, que dibujó el mapa de todo Centro y Sudamérica en el siglo XIX. Uno tiene que entender que ese divide e impera británico que le dio tanto éxito, lo practicaron en todo nuestro continente y ha tenido unos efectos realmente nocivos. Y les voy a decir por qué. Porque desafío a cualquiera que nombre otra región del planeta donde hay 24 países, 24 naciones jurídicamente soberanas, jurídicamente diferentes, que tienen sin embargo una misma madre patria. Vosotros, España, en el caso de Brasil, Portugal, Iberia, somos descendientes de los dos grandes imperios ibéricos, tanto el español como el portugués. Tenemos el mismo idioma, tenemos la misma base de la religión. La Iglesia Católica fue un factor clave en toda América Central y América del Sur. Más allá de lo religioso, fue la que introdujo la cultura greco-romana en todo el continente nuestro, y no solamente el idioma de España o el idioma de Portugal. Nos introduce, compartimos instituciones, compartimos una relación muy parecida hacia España y hacia Portugal. Compartimos próceres. El padre de la patria argentina, don José de San Martín, también es el padre de la patria del Perú y también es el padre de la patria de Chile. José Gervasio de Artigas, que fue uno de los mayores héroes de nuestra región, acá en la región del Río de la Plata, era uruguayo, pero nosotros no hacemos diferencia entre un argentino y un uruguayo o un oriental, como los deberíamos llamar según nuestra auténtica historia. Con lo cual, esas divisiones políticas que hacen que acá termina Argentina y empieza Uruguay, o acá termina Chile y empieza el Perú, o acá termina Brasil y empieza Paraguay, son absolutamente arbitrarias y han sido generadas de distintas maneras por la geopolítica británica del siglo XIX. Llega el momento para cambiar eso, para entrar en el siglo XXI, por así decirlo. Es único en el mundo esta particularidad. Por eso creemos que en realidad, si bregamos por un mundo multipolar, ese mundo multipolar no puede incluir a Argentina sola o a Venezuela sola o a México sola, ni siquiera a Brasil solo, porque ya vemos cómo puede manipular a Brasil. Tiene que ser toda la región, un polo de poder hispano, iberoamericano, que opere más o menos mancomunadamente, que bregue por una única patria iberoamericana. Y la clave para lograr eso tiene mucho que ver con lo que logren o no, debiera decir, Argentina y Brasil. Argentina y Brasil debieran hacer un acuerdo, no digo igual, pero inspirado en el acuerdo que hicieron Francia y Alemania por imperio de las circunstancias después de 1945. Un alemán que supo entender bien el predicamento terrible de su patria, como fue Konrad Adenauer en Alemania, por un lado, y Charles de Gaulle en Francia por el otro. Como mínimo, aunque estemos muy en desacuerdo con muchas de las cosas que hicieron, como mínimo aceptaron que Alemania a la larga iba a ser el corazón industrial, financiero y económico de Europa. Y Francia debería ser el corazón geopolítico, que mientras estuvo de Gaulle mantuvo un alejamiento contra Estados Unidos, que por supuesto después fue abandonado. Bueno, esa misma la unión que permitió la incipiente Unión Europea, que después se descarriló por completo, eso es otro tema, pero no fue culpa de sus fundadores, tiene que lograrlo también Argentina y Brasil, porque sería el núcleo central en torno al cual se podría llegar a formular toda esa patria grande, por así decirlo. Es el continentalismo del cual hablaba Juan Domingo Perón, y ese continentalismo, el propio Perón, y cuando teníamos líderes mucho más lúcidos por estas latitudes, trataron de forjar en los años 50, que se conoció como el proyecto ABC, Argentina, Brasil y Chile. Se empezó a hablar seriamente de hacer una unificación política, incluso militar, entre Getúlio Vargas por Brasil,
el general Ibáñez del Campo por Chile y el general Juan Domingo Perón por Argentina. Por supuesto, la geopolítica británica y el golpismo norteamericano hizo que rápidamente Getúlio Vargas quedara acorralado y se suicidó. Juan Domingo Perón en 1955 fue barrido del poder de una manera terriblemente violenta y también el general Ibáñez del Campo fue neutralizado en su propia patria chilena. Desde entonces hemos visto cómo ambas potencias que controlan el patio trasero norteamericano, primero nos impusieron golpes de Estado cívico-militares aprovechando los peores elementos de civiles y de militares en los respectivos países. En Argentina, bueno, son conocidos, en Argentina con Jorge Rafael Videla, para nombrar el último, porque podría nombrarle 4 golpes desde fines de la Segunda Guerra Mundial, en Chile con Pinochet, en Brasil con los generales brasileños, y así en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, siempre hubo algún general adicto al Departamento de Estado dispuesto a hacer un golpe para que las Fuerzas Armadas fueran una suerte de fuerza pretoriana, tropa pretoriana que operaba para los intereses del Departamento de Estado y para los intereses del Pentágono norteamericano. Ya quedan muy feos los golpes de Estado, ya no van más. Con lo cual, luego de imponernos una mal llamada democracia, del cual ahora vamos a hablar unas palabritas, fueron trabajando para hacer otro tipo de golpes, que son golpes financieros, golpes mediáticos, golpes que se alinean y se imponen candidatos que operan como una suerte de caballo de Troya. Aquí sería muy importante, ese punto para mencionar lo que tenemos aquí en Argentina, un proyecto que denominamos Proyecto Segunda República, ya alguna palabra más vamos a agregar luego, que precisamente tratamos de desenmascarar todo este proceso y proponer una alternativa para superarlo. ¿Por qué lo llamamos Segunda República? Porque damos por sentado que esta, llamemos la Primera República Argentina, ya está totalmente muerta, es una suerte de muerto vivo y que es irrecuperable y los procesos son irreversibles. La Argentina con este Estado no puede ir muy lejos. En definitiva, el Estado nacional argentino se ha erosionado, ha devenido en una suerte de ente de administración colonial que ya no cumple más con los objetivos y los intereses del pueblo argentino. Aquí hay un rol clave de España también en tratar de ayudar a que todo esto pueda empezar a viabilizarse, justamente por el arrastre cultural, histórico que tiene España, que supo ser una nación grande, aunque nuevamente los pueblos a veces son desmemoriados y parecen haberse olvidado. Hoy la ideología que se está utilizando, en nuestro continente al menos, es el de la socialdemocracia internacional, que fíjense que la socialdemocracia internacional tiene, por así decirlo, 3 partes. Una parte en lo cultural y en lo social es de izquierda, en lo político es de centro, porque respeta a rajatabla las estructuras políticas de este nuevo orden mundial, y en lo financiero es de derecha, siempre pagan. Acá en nuestra parte del continente han hecho golpes pseudo-legales, o legales pero no legítimos, en el cual por un determinado tiempo permiten que suban gobiernos de izquierda, que tienen el énfasis sobre un discurso progresista, un discurso marxista inclusive, según el Foro de Sao Paulo, un discurso muy anti-iglesia, anti-fuerzas armadas, pro-aborto, pro-gay, por así decirlo, para ir disolviendo la familia, ir disolviendo la fibra de la sociedad. Así lo vimos en Venezuela, bueno, lo estamos viendo ahora con Maduro, en Ecuador, en Argentina con esa catástrofe que fue Néstor y Cristina Kirchner, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil con el Partido de los Trabajadores, que también Lula da Silva y Dilma Rousseff también hicieron unos gobiernos que fueron de resultados realmente negativos. Ahora bien, luego cuando los pueblos se hartan, se pudren, se cansan de este izquierdismo infantil, permiten y nos imponen gobiernos de derecha, que es la otra parte de la socialdemocracia. Menos énfasis sobre lo social y lo cultural y mucho más énfasis sobre lo financiero y económico. Así entendemos que de repente surge un Piñera en Chile, surge un Macri en la República Argentina y como los tiempos apremiaban, ni siquiera esperaron a las elecciones para sacarla a Dilma Rousseff, sino que hicieron un golpe blando, como lo dicen ellos, y le impusieron a Michel Temer como actual presidente del Brasil, que está invirtiendo todas las políticas del Partido de los Trabajadores, él era el vicepresidente de Dilma Rousseff, con lo cual, más allá de las bondades o no de la doctrina del Partido de los Trabajadores, el pueblo brasilero votó a Dilma Rousseff, votó al Partido de los Trabajadores, pero por supuesto la voluntad de los pueblos es ignorada por completo. Con lo cual,
Podríamos decir que este sistema, para mantener a nuestros países controlados, pedalea un poco por izquierda y luego cuando ve que ya no hay que seguir pedaleando por izquierda, pedalea un poco por derecha. Y cuando ya los pueblos también vuelven a cansarse de la derecha, nos dan la falsa esperanza de una pseudo izquierda, porque en definitiva la bicicleta es de ellos, los que pedalean, pedalean para ellos y la bicicleta va en la dirección que a ellos les conviene. Por eso que la socialdemocracia es, por así decirlo, la ideología de los tontos, la ideología de aquellos que todavía no han visto este terrible sistema que rige hoy el mundo y que desde luego lo hace en nuestro continente. Bajemos un poquito más al nivel ya de lo que es la República Argentina. Argentina es un caso especial, muy marcada a fuego por la derrota de Malvinas en 1982, una derrota muy amarga por un lado, desde luego que sí, no solamente por la sangre de nuestros hijos que quedaron y nuestros combatientes que quedaron allá en Malvinas, sino también porque los resultados han sido nefastos. Nosotros siempre decimos que aquellos que le hacen la guerra a Gran Bretaña, y en el caso nuestro, Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando son derrotados, esto los alemanes lo saben muy bien, el tratamiento que se les da es terrible y nos han aplastado nuestra cara contra el piso, contra la tierra, y saben que eso lo iban a mantener durante décadas, hace ya 40 años prácticamente de esto, con lo cual en definitiva sí, ser derrotado por Inglaterra no es bueno. Pero esta derrota de Malvinas nos ha ocasionado también que surgieran aquellos gobiernos promovidos por estos centros de poder, y en 1991, ustedes habrán oído hablar de Carlos Menem y de su superministro, primero canciller y luego ministro de Economía, Domingo Cavallo, se firmaron una serie de acuerdos, el primero en Madrid, el segundo en Londres en 1991, y se le entregó prácticamente el control integral de la República Argentina en lo militar, lo político y lo económico a los intereses agrupados en torno a Gran Bretaña o a este poder privatizado del cual les hablaba hace unos breves instantes. Reforma del Estado, entregamos a precio vil y a condiciones catastróficas nuestras empresas públicas y por ende los recursos públicos de la República Argentina a la privatización, a un conjunto de empresas multinacionales que se vinieron a hacer cargo, donde lamentablemente España desempeñó un rol terrible porque la empresa petrolera argentina YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue entregada a precio vil a Repsol, que luego el propio Financial Times aseveró hace apenas unos años que Repsol utilizaba esa vaca lechera que le dejaba muchas ganancias, YPF, para tapar todos los agujeros que tenía Repsol en Indonesia, en Malasia y en otras partes del mundo. Aerolíneas Argentina fue regalada prácticamente a Iberia. Qué privatización extraña, ¿no? Privatizar, entre comillas, una línea aérea entregándosela a una línea aérea estatal de otra nación, como es el caso de Iberia, luego Marsans. Y Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que fue entregada a Telefónica de España. Realmente ese rol fue muy lamentable y debemos decirlo con mucho dolor, nosotros y para ustedes también, que España fue utilizada como, por así decirlo, el verdugo de la República Argentina para llevar adelante estas cosas porque hubiera quedado feo que lo hiciera Inglaterra en persona. Este castigo acá en la Argentina es lo que podríamos llamar los 33 años de democracia que no han hecho más que traer a esta nación que fuera otrora altiva, orgullosa, fuerte y poderosa, en un caos, en un debilitamiento, en una desculturización, en una perversión, en las obscenidades que hoy vivimos a diario, que ustedes también las sufren allá en su propia tierra, el matrimonio gay, el aborto, la droga, violencia, inseguridad, tributos a la usura, buitres, megacanjes, confusión, decadencia y podredumbre. Y tiene nombre y apellido. No pasó espontáneamente. Alfonsín, Menem, Cavallo, que les acabo de mencionar, de la Rúa, que se fugó del poder con la mayor cobardía, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y hoy presidente Mauricio Macri. Son miles de nombres más que no se los voy a, por supuesto, a mencionar porque son más un tema doméstico local. Pero el modelo es siempre el mismo, es el modelo del caballo de Troya. El pueblo no tiene otra opción que elegir alguno de estos impresentables y, por supuesto, en todos los casos estos impresentables operan a favor de los centros de poder, de este poder privatizado, con lo cual ni siquiera podemos decir trabajan para los yanquis, o trabajan para los gringos, o trabajan para cualquier otro pueblo, porque ya no es una cuestión de pueblos. Trabajan para intereses financieros horizontales, bancarios, empresariales, políticos, geopolíticos, en una geopolítica que supera y en mucho la bandera de cualquier nación. Ahora bien,
Se lo llama democracia, pero para ejercer cualquier cargo en esta mal llamada democracia, todo tiene que estar subordinado al dinero, porque es la única forma de hacer política. Es más, en la Argentina está institucionalizado que para hacer política hay que hacerlo dentro del ámbito de un partido político. Esto surgió de la reforma constitucional de 1994, acordada entre gallos y medianoches entre el entonces presidente Menem y el anterior presidente Alfonsín. Pero ¿qué pasa? Si usted analiza, no hay institución, no hay organización más dependiente del dinero que un partido político. Un partido político no produce nada, necesita que alguien le ponga dinero. Hasta una empresa a punto de quebrar, uno le puede dar un préstamo y una de esas la puede sanear y empieza a dar réditos. Sin embargo, un partido político es un parásito total. Con lo cual, ¿qué mejor para controlar un pueblo entero que hacer que la pseudodemocracia dependa de los partidos políticos? Es solo cuestión de financiar a los partidos políticos y entonces tengo mi caballo de Troya lleno de la tropa que necesito para después, entre gallos y medianoche, controlar a ese pueblo. El dinero no es democrático. Si tenemos una democracia subordinada al dinero, ¿de qué democracia nos están hablando? Por eso acá siempre decimos que en última instancia lo que tiene Argentina, y la tienen prácticamente todos los países de Occidente, es la mejor democracia que el dinero puede comprar, y eso no es una democracia en absoluto. Como la experiencia argentina que me gustaría compartir con todos ustedes allá en España es, esta democracia, esta mal llamada democracia, nos ha mostrado lo peor que nos puede dar, que son 12 años y medio de Néstor y Cristina Kirchner, un gobierno de ladrones, farsantes, mentirosos. Se han robado, no millones, miles, decenas de miles de millones de dólares, no ha hecho más que promover la corrupción, promover el narcotráfico, promover la violencia y siempre mintiendo, dando un discurso, diciendo una cosa y por supuesto haciendo algo totalmente distinto. Por supuesto, todos estos gobiernos tienen en común la destrucción de las Fuerzas Armadas Argentinas, que si hay algo que nos dejó un enorme orgullo, la gesta de Malvinas de 1982, fue que nuestro ejército, nuestra armada y muy especialmente la Fuerza Aérea Argentina le hizo frente a esa armada británica apoyada militarmente por Estados Unidos y le hundimos barcos, le tiramos abajo aviones, le hicimos un enorme daño, lo cual supongo que habrá prendido unos cuantos tableros, algunas luces rojas, porque habrán dicho, si un pueblo como el argentino, con un mal gobierno del general Galtieri, pudo hacer lo que hizo, ¿se imaginan lo que puede llegar a ser ese mismo pueblo argentino con un buen gobierno? Por eso fuimos muy específicamente castigados. Lo mejor, sin embargo, que nos ha demostrado esta democracia que nos puede dar, acaba de ocurrir hace menos de un año. La elección del presidente Mauricio Macri, hijo de un multimillonario, decenas de millones de dólares, y formó un gobierno de también ministros, secretarios, gobernadores, todos millonarios y por supuesto todos CEOs, Chief Executive Officers de distintas empresas, exitosos empresarios, la privatización absoluta del poder ya a nivel de la presidencia y de los ministerios, con lo cual si lo mejor es un gobierno de ladrones y lo mejor es un gobierno de multimillonarios, la pregunta clave es, ¿y el pueblo argentino a dónde queda en todo esto? Por supuesto, el pueblo argentino es silenciado y solamente obligado, porque acá el voto es obligatorio, a ir una vez cada 4 años y obligatoriamente tener que votar para alguno de estos impresentables, a menudo delincuentes, previamente preseleccionados y preposicionados por estas ONG, en el caso de nuestro continente es la America's Society y Council of the Americas, con sede en Nueva York, que opera como una suerte de vaso comunicante del Council on Foreign Relations, el CFR, y la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg para toda Latinoamérica. En el caso de Argentina, les llevó 2 años y medio y dijeron, bueno, hemos preseleccionado 3 candidatos. Daniel Scioli, por si gana el Frente para la Victoria de los Kirchner, pero era un hombre totalmente cobarde y controlado, que nació políticamente gracias a Carlos Menem, Sergio Massa, que es un tercero en discordia, un hombre joven, que también fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner, a la larga estuvieron todos con los Kirchner, y el multimillonario Mauricio Macri. La hacemos corta. En definitiva fue como que nos dieran para elegir entre Coca-Cola, Pepsi-Cola y 7-Up. Se votara quien se votara, siempre iban a ganar ellos. Y así lo lograron, y probablemente lo lograron con la elección del peor de los 3, que es Mauricio Macri, justamente, un gobierno de multimillonarios. Evidentemente hay que quebrar y romper con esa dicotomía, porque uno diría, bueno, pero los Kirchner fueron más duros con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o fueron más duros en algunos aspectos, y sin embargo, la expresidente Cristina Kirchner llegó a decir por cadena nacional aquí en la República Argentina que ella
y su marido respecto de los megabancos mundiales y los fondos buitres fueron pagadores seriales. ¿Por qué? Porque les pagamos a lo largo de 12 años y medio 220.000 millones de dólares. 220.000 millones de dólares de dinero nuestro, que por supuesto la parte que no robaron pudieron, aunque sea, aplicar una parte en forma prioritaria, diría por los montos, a pagarle a estos megabuitres, y no me refiero solamente a Paul Singer del fondo NML, o a Mark Brodsky del fondo Aurelius, o Kenneth Dart de otro de estos fondos buitres, porque en definitiva estos son buitres chiquitos, Goldman Sachs, Citicorp, JP Morgan Chase, HSBC, Rothschild, no son buitres también, son megabuitres. Así es que estamos en la Argentina como estamos en estos momentos. Son justamente la forma como fueron siempre gobernando a favor de este esquema de poder. Para colmo, en Argentina, y vuelvo a lo que dije al principio, de la importancia que tiene para entender todos los problemas políticos del mundo, el entender al sionismo internacional político con sus intereses políticos, económicos y geopolíticos, en Argentina ocurrieron dos terribles atentados terroristas en 1992 y 1994 que volaron la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992 y la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelí Argentina, que también es la sede de la DAIA, de Asociaciones Israelitas en la Argentina, que viene a ser una especie de AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, aquí en Argentina, y han actuado, ha sido tal la intervención, tal la corrupción, tal la cobardía de nuestros sucesivos gobernantes de subordinarse a los dictados de la Embajada norteamericana y la Embajada de Israel, más específicamente a los de la CIA y el Mossad, que se ha transformado esos dos casos prácticamente como condicionantes de buena parte de la política exterior argentina, porque le volaron la embajada y le volaron muy especialmente la sede de la AMI y la DAIA en Buenos Aires, y eso condiciona buena parte de las cosas que se están haciendo. El gobierno actual de Mauricio Macri es un bochorno total en ese sentido, porque su subordinación con el sionismo es cuasi total, no solo personal del presidente Macri, sino que ha puesto al Ministerio de Seguridad en manos de una reconocida sionista, Patricia Bullrich. El área de medio ambiente lo ha puesto también en manos de un rabino, y el de área de derechos humanos también a un ex titular de la DAIA, y le podría mencionar muchísimos más ejemplos de esta subordinación total del actual gobierno hacia los intereses del sionismo. Por eso, y con esto ya sí vamos a ir cerrando, para no quedarnos meramente en el living de casa, enojados, haciendo zapping y diciendo, pero qué gobierno de porquería, esto y lo otro, hace ya varios años que un grupo de argentinos decidimos hacer algo al respecto. Y como justamente para hacer algo al respecto en lo que se refiere a la política hay que poder llegar al pueblo, y se podrán imaginar que los grandes medios locales e internacionales no nos daban mucha cabida, hace 4 años, por iniciativa del licenciado Juan Manuel Suaje Pinto, se fundó TLV1, Toda la Verdad Primero, que es el de cuyos estudios estamos haciendo esta grabación. Empezamos muy humildemente, fuimos creciendo gracias al apoyo de quienes nos vienen siguiendo, de los 6 millones de visitas que tenemos y más de 30.000 suscriptores a este canal. Fue un trabajo que requirió constancia, esfuerzo, creatividad, permanencia, mucho sacrificio en términos de tiempo, en términos de dinero, a título personal, pero finalmente lo hemos logrado, y hoy Canal TLV1, que usted verá el logotipo en esta grabación, se ha transformado y se va transformando crecientemente en una opción para todo ciudadano argentino que quiera tener una visión alternativa, nacionalista en el sentido más amplio de la palabra y más sano de la palabra, respecto de lo que está pasando en el mundo, en la región y en la República Argentina. Tan es así que no solamente nos siguen dentro de la Argentina, sino gracias al milagro de YouTube y de Internet, nos ven en todo el mundo hispanoparlante, lo cual quiere decir que nos ven más de, potencialmente hasta 1.000 millones de personas nos pueden llegar a ver. Inclusive recibimos mucho apoyo desde Estados Unidos, desde México, desde España, desde luego, y desde todos los países hermanos en la región. Dentro de este proyecto del canal TLV1 también está nuestro proyecto, junto con mi colega investigador Enrique Romero, que es el programa Segunda República, que ustedes lo podrán ver semanalmente, tanto en su bloque nacional, dedicado a la Argentina, como en su bloque internacional, dedicado a la política internacional. Lo que hacemos en ese programa es pasar las distintas cosas, una selección de eventos, y lo pasamos por el tamiz de análisis del proyecto Segunda República, que decimos, bueno, desde el punto, si uno sabe que el poder ha quedado privatizado,
que la guerra que se está librando es entre los unipolares y los multipolares, que los multimedios, por supuesto, ninguno es libre, ninguno es independiente, son absolutamente dependientes. Y si tomamos en cuenta todas estas cosas y le damos la inserción histórica que permite aprender, más no imitar, aprender de otras experiencias y otros proyectos políticos, se pueden sacar conclusiones muy interesantes. En el caso nuestro, y muy inspirados muy particularmente por el peligro territorial que corre la Patagonia argentino-chilena, donde ya hay proyectos directamente de su privatización y se está avanzando a pasos agigantados, nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de concentrar o sintetizar la propuesta del proyecto Segunda República en 5 pilares, que no los inventamos nosotros. Dijimos, si leemos entre líneas de todo lo que nos dice este enemigo unipolar, en los diarios, en los multimedios, de lo que nos quiere convencer, identificamos que le tiene miedo a 5 cosas. Y tengamos presente que toda debilidad del enemigo se transforma en una fuerza propia. Entonces esas 5 cosas son sintéticamente, le tiene miedo a la institución del Estado-Nación soberano, porque el Estado-Nación soberano es el único instrumento que tiene un pueblo, cualquier pueblo, para defender el bien común del pueblo, defenderlo contra minorías usurpadoras dentro de la propia nación y defender el interés nacional ante los peligros externos que hoy son enormes. Con lo cual, el primer pilar del proyecto Segunda República lo transformamos en la restauración del Estado Nacional Soberano. El segundo, la introducción del concepto de la moneda soberana sin interés para promover todas aquellas actividades, desde vivienda, salud, fundación de nuevas localidades, que a ustedes les podrá parecer algo bizarro en España, que es un país territorial más antiguo y mucho más pequeño que Argentina, pero Argentina tiene enormes extensiones donde falta poblarlo, y para poblarlo hay que fundar nuevas ciudades, nuevas localidades, y no estar todo concentrado como lo estamos en Buenos Aires. Por eso con moneda soberana, y lo hemos explicado muy ampliamente en distintos programas y escritos. El tercero es rechazar el concepto de deuda externa, y en el caso de la República Argentina, probablemente este es el país que tiene las mejores condiciones, si quisiera, para investigar a fondo el origen de la deuda externa que hoy nos aplasta y nos tiene totalmente controlados, porque el origen de buena parte de esa deuda se remonta a un gobierno ilegal, cívico-militar, que usurpó el poder entre 1976 y 1983, pero claro, la investigación de la deuda externa argentina no la va a promover Goldman Sachs, o el Fondo Monetario Internacional, o el Departamento del Tesoro norteamericano, o el FMI. Eso lo tiene que hacer algún gobernante argentino. Pero por supuesto, el sistema que les acabo de describir, la American Society, está ahí para garantizar que ningún argentino pueda llegar al poder para hacer precisamente lo que les acabo de decir, investigar la deuda externa. El cuarto pilar, al cual sabemos que ellos le tienen mucho miedo, es que haya gente que haga política sin depender del dinero, sin decir, no, para hacer política tiene que venir una mega corporación, o un mega banco, o un gran medio de difusión, o un multimillonario a poner toda la plata, porque sin dinero no se hace política. Y sin embargo nosotros decimos, tengamos un absoluto desprecio por el dinero y hagamos lo que es necesario, llámelo política, llámelo como quiera, meramente porque es necesario. Así se forjaron las naciones y así se ganaron todas las guerras de la historia. Porque efectivamente, esto es una guerra. Esto lo abordamos desde el proyecto Segunda República, desde el canal TV1, como una guerra, no como un hobby, no como un pasatiempo, no como hacer un poquito de política, a ver si desde adentro del sistema podemos hacer algo distinto. Eso no funciona. Una guerra exige decisiones, exige un nacionalismo auténticamente continental, como aquel por el cual bregamos, un espíritu de lucha y de revolución, identificar a los enemigos e identificar a los caballos de Troya que nos meten adentro del país, y también identificar a los amigos, tomar una mayor conciencia de lo que está ocurriendo, ejercer la soberanía personal, que es la soberanía base. ¿Cómo se va a crear, cómo se va a estructurar un Estado soberano si sus propios ciudadanos no tienen soberanía personal? Por eso decimos siempre, propongamos la soberanía personal, especialmente entre los jóvenes, y a partir de ahí se construye una gran nación. Y ahí es donde decimos que Argentina se reencuentre con su alma y que España también pueda reencontrarse con su alma para ayudar a liderar este proceso civilizatorio greco-romano que el mundo hispanoparlante, el mundo latino, quizás el que más puro lo mantiene. Para cerrar,
En todo esto que le he tratado de comunicar, gracias a esta invitación de don Pedro Varela, es una apretadísima síntesis de lo que estamos tratando de hacer y promover desde Argentina, humildemente según nuestras posibilidades, según nuestros talentos, según nuestro esfuerzo y según nuestros magros recursos. No obstante lo cual, en lo que se refiere al canal TLV1, podríamos decir que con mucho poco hemos hecho muchísimo y eso nos llena de optimismo y nos da un poco esa alegría de combate con la cual se libra toda guerra. No nos vamos a detener hasta que todo esto, hasta que podamos dar este país vuelta, por así decirlo, porque Argentina hoy está patas para arriba, está todo al revés. Y seguramente ustedes van a decir, pues hombre, también en España está todo al revés. Evidentemente es un modelo mundial. Por eso, en un país que está todo al revés, nosotros queremos ponerlo cabeza para arriba, ponerlo estable, fuerte, noble y que de cara al sol mire a su destino mundial histórico. Esto es una oportunidad única de combatir juntos a nivel de todos los descendientes de la Gran España y la Gran Portugal para forjar un polo latino en ese mundo multipolar que hay que hacer todo lo posible para que el mundo finalmente sea multipolar. Porque si se impone el mundo unipolar de nuestros enemigos, se termina todo lo que es la auténtica soberanía de todos los pueblos y en todas partes del mundo. En mi patria, José Ortega y Gasset se hizo famoso, entre muchas otras cosas, por habernos dicho hace casi un siglo, argentinos a las cosas, nos dijo. Y tenía razón, cuánta sabiduría, cuánta previsión inclusive. Tarde, pero en eso estamos ahora. Estamos tratando de estar nosotros y estar a las cosas, ir los argentinos a las cosas e invitar a chilenos, brasileños, mexicanos y otros a hacerlo. Y también un llamamiento muy especial a vosotros en España, españoles a las cosas. Por eso, con este mensaje me despido de ustedes, les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de dirigirme a este espléndido encuentro que están realizando y solamente puedo agregarle, ¡viva Argentina, arriba España!